Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a ¿Con qué te quedas? Este live que estoy haciendo todos los miércoles. Vamos a ir esperando a que la gente se vaya conectando. Hoy vamos a tener una invitada fabulosa, así que les recomiendo que se queden. La vida puede ser fabulosa, complicada, entretenida, a veces incluso un poco complicada. Pero la vida definitivamente para mí es algo mágico que te lleva por un camino de evolución. Al final del día, al final de tu vida, ¿con qué te quedas? Bueno, bienvenidos, soy Ivy Serrano, coach, docente y conferencista, y hoy voy a estar hablando con Margot López, quien ya se está conectando. Bienvenida, Margot. A ver, ajá, ahí se está conectando. Imagínate, hoy tenemos personas incluso desde Holanda, Ámsterdam. Yolanda, qué gusto saber de ti. How are you? How's everything? Good to know. Good to hear from you. Bienvenidos todos. Ekna, qué gusto saber de ti también. Muy bien. ¿Estás bien? ¿Estás conectada? ¿Me escuchas bien? Yo te escucho bien. ¿Tú me escuchas Ok, bien? te escucho perfecto. Buenísimo. Perfecto. Vale, dejen los corazones para saber que están allí. Las preguntas, déjenlas también aquí en cualquier momento de la entrevista, que al final las vamos a responder. Así que quédense hasta el final, que esta conversación va a estar muy, muy interesante. Bienvenida, Margot, Margot López, para quien no la conoce. En este momento es una UX Researcher, o sea, una investigadora de la experiencia del usuario, pero a mí me encanta hablar contigo porque realmente quien no conoce Margot conoce, les cuento un poquito que desde el Biomuseo, que bueno, ya la camisa no se ve, pero esta es mi franela del Biomuseo. Vienes Mm, del mundo, a ver, sí, a la ver. t-shirt. A ver, no, no llega. Pero después te mando la foto, sí. Vale, vale, yo te creo, yo te creo. Bueno, tú tienes una larga trayectoria, pero desde donde te conozco es cuando estabas en el Biomuseo, en toda el área de manejo de comunicaciones y Ujú. en la parte institucional. Luego diste un brinco para marketing desde una empresa inmobiliaria además muy innovadora y finalmente hoy estás además en una de las líderes de tecnología a nivel global en este nuevo campo que realmente, bueno, yo también soy comunicadora y en mi época eso ni se hablaba, ni se decía, ni nada, ¿no? Recientemente en marketing se empezó a hablar de la experiencia del usuario, pero este es otro tema totalmente diferente. Y yo Ujú. quería traerte para tener esas dos miradas. Por un lado, conversar un poco de cómo ha sido ese paseo tuyo de procesos de reinvención y cómo en este momento estás ahora en un campo tan diferente y cuáles han sido como las habilidades que te ha tocado como navegar y descubrir o desarrollar. Sí, oye, primero gracias por invitarme. Espero no matar del tedio a la gente que se está viendo, que veo que hay mucha. Hay un montón de gente que conozco que quiero saludar. Quiero mandar un saludo a mi hermana, que es la culpable de todo esto, Marisol López, que es una extraordinaria UX designer. Eh, Bueno, precisamente es todo muy nuevo y no, y sí y no. Y muchas veces la gente que hace UX design, una de las cosas, muchos que tienen en común es que no vienen necesariamente del campo. Hay todo un tema de que la gente no confía en gente que hace es que un bootcamp de UX, porque como que nada que ver. Pero yo sí vengo del campo del diseño, yo soy arquitecta. Por pura casualidad fue que quedé en el lado del mercadeo cuando empecé a trabajar en el biomuseo. Yo empecé a trabajar en el biomuseo porque me encantaba el proyecto y básicamente yo no sigo como una línea muy recta ok, quiero desarrollar mi carrera y vamos por este lado. Yo me uno a proyectos que me interesan y que siento que son importantes. Entonces eso ha hecho digamos que mi camino coja muchas curvas.
Pero eso es lo interesante. Entonces, cuando estábamos hablando los otros días, hablábamos que esta semana había oído una frase que me gustaba mucho, que decía que we are on a journey of many births. Como que nacemos muchas veces en una sola vida, ¿no? Eh, y es cierto, o sea, no desde un lado, uno lo puede ver desde un lado budista, pero lo puedes ver desde un lado científico totalmente. Cada 7 años todo nuestro cuerpo es 100% nuevo, o sea, no Se hay nada, regenera. no hay nada ahí que estuvo ahí hace 8 años, absolutamente nada. Aunque seguimos teóricamente siendo los mismos. Entonces, yo siento que eso se parece mucho a cómo yo he ido desarrollando lo que hago. Y este año, cuando comenzaba la pandemia, pues yo terminé en un trabajo que a mí me gustó mucho y me enseñó mucho, en donde de hecho trabajábamos muy de cerca en conservatorio, donde trabajábamos muy de cerca con el usuario, y se trabajaba pues tratando de ofrecer algo que fuera lo que el usuario necesitaba. Entonces para mí todo ese tema pues no era totalmente desconocido, y hasta cierto punto es lo que uno trata de hacer desde la arquitectura. Y por supuesto trabajando en mercadeo y en comunicaciones de un museo, todo el tiempo estás trabajando sobre la experiencia del visitante, ¿no? Constantemente estás viendo qué es lo que pasa. Y en el biomuseo, todo el equipo del biomuseo a mí me consta que es gente que está absoluta y totalmente todo el tiempo en el campo y viendo y hablando con la gente, ¿no? Saludos a Edna Coches, que es otra que también conoce Sí, muchísimo de la experiencia de usuario de una manera espectacular. sí, Un claro que sí. abrazo. Y precisamente cuando yo ya termino mi tiempo en esta empresa y estamos en pandemia y yo estaba por empezar a armar mi consultoría, que todo muy nice, pero todo el mundo está en crisis, ¿no? Entonces yo dije, chuleta, yo tengo que hacer algo. Y mi hermana, Marisol, que creo que por ahí está también, me dijo, oye, pero es que nosotros estamos necesitando gente y no hay mucha gente que haga UX. Yo dije, pero yo no sé nada de cosas digitales o sea, sé, pero no sé, yo no diseño, yo no sé, I don't code. Y es que eso no tiene nada que ver, o sea, el UX no es digital, el UX, la experiencia de usuario es, y tú lo conoces perfectamente, conoces a la gente perfectamente. Y lo único que tienes que tener es una pasión para entender lo que es el comportamiento humano. Entonces, en esta especie de sabático de un año obligado que nos tocó a todos, me puse un poquito a estudiar y aprender, y la verdad es que era fascinante. No era muy distinto a muchas cosas que ya yo estaba haciendo, pero había como una disciplina y una forma de entender las cosas que me encantó, ¿no? Y luego pues una experiencia de un montón de gente. Está, por ejemplo, el padre del UX, o por lo menos el que lo bautizó, que es Don Norman, que era como entender realmente qué es lo que eso significa. Y a mí me pareció que era algo súper ético, ¿no? Eh, yo cuando hacía mercadeo en el biomuseo, yo sentía que yo hacía un mercadeo que era una cosa muy distinta al mercadeo tradicional. El mercadeo Bueno, lo es. tradicional, sí, sí, entonces, pero yo pensaba que el mercadeo debía ser así, independientemente de que tú estuvieras en un museo, ¿no? O sea, el mercadeo tradicional normalmente se preocupa del mercado, o sea, de las ventas, de promover las ventas. Cuando uno está en un museo, el mercadeo lo que trata de hacer es promover a la gente, promover al usuario, o sea, generar, porque cuando tu producto de valor en un museo es una misión que tiene que ver con la sociedad totalmente. Entonces, lo que tú vas a promover es eso. Eso es tu producto, eso es lo que tú estás vendiendo, y eso es algo hermoso. Ahora, cómo tú haces ese mercadeo es enfocarte en el producto. Y UX, de lo que trata, UX no es mercadeo, UX es diseño del producto. Y es centrarse en esa experiencia que la persona va a tener. Y eso es lo que tú haces en un museo. Cuando yo empecé a mercadear el museo, no había museo. Lo que había era una promesa de lo que iba a ser la experiencia del museo, ¿no? Entonces ese diseño
y como diseñador, o sea, todo lo que te rodea, todo lo que tú tienes, todo lo que experimentas y vas a experimentar va a ser diseñado por alguien. Entonces, la ética detrás de eso es muy importante. Y yo siento que hay un momento en el que el mercadeo que va a funcionar realmente, necesariamente tiene que ser más ético. Y va a estar muy centrado en él. Tiene que estar muy centrado en el usuario. Yo no le veo de verdad mucho futuro a la gente que siga con el librito viejo. Yo creo que se terminó de deshojar ese librito durante la pandemia y nos toca reinventarlo, ¿no? Yo creo que eso va a ir muy de la mano también con la evolución en general que está teniendo la humanidad, ¿no? Y Ujú. todavía tenemos brechas importantes y dentro de esas brechas hay que trabajar porque la gran masa todavía ese libro viejo aplica y mientras sigue aplicando, entonces tiene que ser como diríamos en el antiguo marketing, un push and pull, ¿no? Ujú. Ahora, a mí lo que me encanta de lo que tú comentas es que tú vienes de la arquitectura, o sea, tú diseñas pensando en el ser humano. Ujú. ¿Okay? Cuando tú te sientas a pensar cómo va a ser una estructura, o sea, cómo va a vivir esa gente, de cierta forma ahora tú estás viviendo lo mismo, pero en un entorno digital, casi una antropóloga arquitecta digital, ¿no? En esa investigación, cómo funciona. Entonces me encanta porque el poder aterrizar y además romper ciertos paradigmas, sobre todo en personas como nosotras que somos mayores de 40 años y que en este momento en el mercado laboral nos enfrentamos a una serie de paradigmas de que este tipo de cosas no las aprendemos, que este tipo de cosas, o sea, que nosotros nos quedamos en el pasado y cómo más bien ha sido una superposición de conocimientos que te llevan a esta nueva posición, ¿no? Que más bien es como exponencial lo que uno va logrando precisamente por el recorrido y por este recorrido además tan creativo, multiapasionado y conectado con proyectos. Entonces también ahí tienes yo quiero que me hables un poco de lo que fueron tus desafíos personales, ¿ok? Para montarte en esta en este nuevo desafío, pues. Bueno, fue súper interesante y fue también como fue un reto, digamos que un poco de ego y un reto un poquito espiritual también. Eh, cuando sale la oportunidad, era una oportunidad que probablemente hace un año yo jamás le hubiera prestado atención. Pero la razón por la cual le presté atención era, bueno, porque la empresa es una empresa, o sea, muy buena, muy reconocida, y una empresa donde definitivamente, y estando adentro me doy cuenta que es todavía mejor de lo que yo me imaginaba, ¿no? Y entonces, y es una empresa que además lo fácil de esto es que realmente es una compañía muy inclusiva. Y la gente que estaba buscando UX researchers, ellos realmente entendían muy bien lo que eso significaba. Yo sé que tal vez ahora no se conoce tanto y va a llegar un momento en que va a ser un buzzword nada más y la gente yo creo que ya está pasando, pero Sí. esta gente sí lo entendía muy bien y entendía muy bien que lo que ellos estaban buscando no era una persona que tuviera la certificación y que tuviera, sino que hubiera tenido la experiencia, que tuviera el, la forma de pensar. Entonces, cuando tú tienes una cierta edad, cuando tú has trabajado en el montón de cosas, porque eso era cuando tenía las entrevistas, eran lo que más me preguntaban, es que háblame de cuando eras periodista, háblame de cuando eras arquitecta, háblame de cuando trabajabas en el museo. O sea, como una de las cosas era, por ejemplo, yo tengo una certificación como guía interpretativa de la National Association of Interpreters. Y esa es una práctica que básicamente nace desde la psicología. Entonces, y son principios de psicología los que te dan que son para poder comunicarte con la gente. Entonces, todas esas cosas, nadie nunca me preguntó qué sabía yo de nada digital, ni de computadoras, ni nada, porque lo importante no era eso, o sea, lo importante es cómo tú te conectas, cómo tú logras conectarte con la gente o entender, o sea, entender el comportamiento de la gente, realmente entender lo que ellos necesitan. Porque en mercadeo, para regresar al mercadeo tradicional que mucha gente agarra y hace que si los focus groups y todas estas cosas, que no pueden ser peor vistos por gente que hace UX, porque, a ver, no es que tú vas a entrevistar a una persona o vas a hablar con una persona y la persona te va a decir cuál es la solución del problema.
La gente va a tratar, si tú le preguntas sobre un problema, la gente siempre tiende a tratar de darte la solución, pero es un poquito como la frase esa que de Henry Ford, ¿no? Si tú le preguntas a alguien qué necesita, te va a decir que un caballo muy rápido, no te va a decir un carro. Ellos no tienen la capacidad de imaginar o diseñar un carro. Entonces, eh, pero lo que hace el researcher es realmente entender mejor cuál es el problema. O sea, entender cómo es la persona, entender el contexto de la persona y tener esa capacidad de verlo 360 y luego trabajar y comunicar eso precisamente con un equipo de especialistas, ¿no? Que son los que sí pueden ver el carro, no el caballo rápido. Y son los que son capaces de poderlo ver. Cada vez más, un equipo de UX, tú vas a tener una cadena de gente que trabaja en equipo. eh, no trabajas solo, trabajas en equipo. Eh, Hay una especialidad, por ejemplo, que es UX Writing, y una de las cosas que te dicen, la diferencia entre una persona que hace copy y la que hace UX Writing, es que la persona que hace UX Writing tiene que trabajar en equipo. Trabaja lo que ella está produciendo o escribiendo no funciona en una burbuja, no mandas un archivo de Word. Tú tienes que trabajar con la persona que está diseñando la interfaz, con la persona que está programando todo lo demás. O sea, es un trabajo realmente de equipo, no lo puedes hacer solamente tú, ¿no? Es la interdependencia al máximo nivel. O sea, el que Total. tú puedas colocar X número de palabras, el que incluso habían temas culturales, ¿no? El Ujú. considerar el contexto cultural, y aquí un poquito como aterrizando para los que no están conectados con el tema. O sea, si tú, Instagram es una plataforma y Instagram en un momento se diseñó pensando en el usuario y cada cosa que está colocada en el Instagram tiene una razón de ser. En qué esquina, si está cerca un dedo, si no están cerca, otros cerca Exacto. del lado derecho, del lado izquierdo, qué tan visual, qué tan icónica, todo ese tipo de cosas parten de ahí, o sea, y se llega allí después de muchos procesos. Hay otro concepto que me encantó cuando lo conversamos que tiene que ver con que no es que lo terminaste y ya, sino que eso va Exacto. evolucionando con el usuario y eso me encanta porque es un trabajo orgánico vivo Exacto. O y sea, que no lo que solo, hoy fue no, perfecto, mañana no lo es. exacto. O sea, tú estás escuchando al usuario, lo pones en práctica, lo haces un test y constantemente estás viendo para mejorar y estás iterando ese proceso, constantemente estás escuchando, no lo haces una vez y lo tiras, ¿no? Este tema de, por ejemplo, de la diferencia entre el mercadeo anterior, tú haces una campaña, la lanzas, tú mides cómo te fue, cuánto vendimos, eso es lo que tú haces. Las campañas no tienen sentido cuando tú empiezas a hacer este tipo de mercado. Que el mercadeo que más se parece o que más de la mano va con UX es el inbound, ¿no? Entonces, tú no haces una campaña, tú tienes una conversación. Y esa conversación constantemente la estás manteniendo viva. Creo que Marín en los comentarios puso algo que es interesante. Si un copywriter te está tratando de convencer de algo, un UX writer te está tratando de ayudar a lograr algo, ¿no? Y esa es la diferencia. O sea, la diferencia está en que tú estás ayudando a que una persona realice algo que ella quiere realizar, no que yo te quiero obligar a hacer. Eh, y eso implica realmente ponerte de ese lado. Y eso implica en que las compañías que trabajan de esta forma, lo que van a hacer es decir, ok, yo hago computadoras, pero ¿qué es lo que la gente necesita de mis computadoras? ¿Qué es lo que realmente yo tengo que poner afuera y no hacer un montón de plata para convencer a la gente que mi producto es el que tú tienes que comprar? Eso es una cosa totalmente distinta. Es una mirada totalmente diferente. Y bueno, yo siento que todavía, por lo menos aquí, estamos en la curva, tú sabes, adoptar la Sí, innovación, estamos como el principito, ¿no? Early adopters todavía no hemos llegado ni siquiera a la exacto, segunda fase, ¿no? exacto. Pero bueno, se va moviendo y lo comento porque Edna comentaba anteriormente que algunas marcas es como si no les interesara, no importa, en algún momento esa curva se va a convertir en una masa crítica suficiente en donde, aunque no quieras, te vas a ir montando, ¿no? Entonces te va a tocar. ¿Por qué? Sí. Porque el consumidor o el usuario, que ya no es un consumidor, es un usuario, Ujú, se educa y sí. exige. No, y tú te has dado cuenta Ahora, que
si puedo, el comentario nada Sí, más por favor, hablando por sobre favor. todo de la pandemia, una de las cosas que las empresas se han dado cuenta es eh, que realmente cada vez más los usuarios quieren que las empresas sean responsables. Entonces, parte de esto tiene que ver con eso. Tú te das cuenta que una compañía, una Aunt Jemima, más le vale que cambie su branding, que le cuesta toda la plata del mundo, pero más le cuesta el dejar el mensaje de que no está escuchando a su gente. Entonces, el día de mañana esa accountability, que yo siento que en español no hay una palabra que pese igual, No, es rendición es de una cuentas, cosa, pero nunca suena igual. no es lo mismo, pero ese No es lo mismo. accountability que exigimos de las empresas Ujú. es otra cosa. Y eso pasa por tener personal que está diseñando y que está pensando y está escuchando constantemente a los usuarios. Entonces, dentro de esas habilidades que tenemos que ir desarrollando y que realmente vienen ya con la nueva línea, la escucha activa, la empatía, la conexión desde una mirada de verdad de indagación, empiezan a Exacto. convertirse en cosas importantes, no importa, en cosas relevantes, no importa la edad, ¿no? Ujú, ujú. Em, Sí, se me fue el pedazo ese de la edad. Es bien chistoso. Sí, bueno, pero es que es verdad, porque Sí. lo estoy viviendo, o sea, con todas mis colegas, mis amigos, etcétera, etcétera. Es un reto, Ujú, pero también me encanta poder tener y ejemplificar personas con este nivel de mentalidad de crecimiento, mindset. O sea, que estás dispuesto a ser un eterno aprendiz y sí. entender que así es como realmente uno evoluciona y cómo te Ujú. conectas con nuevas oportunidades. Y lo que tú decías, hace un año a lo mejor no lo hubieras considerado, pero este año fue perfecto para ti y ahorita lo estás como disfrutando, ¿verdad? Estoy disfrutando enormemente. Cuando yo empecé a trabajar, a mí me tocó estar en muchos proyectos en donde casi desde el principio de mis 20 años a mí me tocaba liderar grupos o gente, o formar gente y hacer un montón de cosas. Yo nunca tuve la experiencia de ser un intern, ¿no? Y ahora a los 51 años lo estoy teniendo. Entonces, y es súper chévere. O sea, yo realmente estoy como empezando también me toca, es un departamento, en el biomuseo a mí me tocó inventar el departamento. eh, y también en conservatorio no se había hecho necesariamente mercadeo cuando yo llegué a hacerlo. Y acá, bueno, acá lo que estamos es como, sí hay muchos UX researchers en a nivel global, pero sí una de las cosas que tratamos de hacer es como, o sea, cómo lo podemos meter mucho más todavía en la cultura. Pero sí estoy como comenzando con mucho más esa noción o más con esa voluntad de comenzar desde abajo y comenzar pensándome como aprendiz, ¿no? Y yo pienso que todo el tiempo uno debe ser un aprendiz y un maestro a la vez. En este momento estoy como más de aprendiz que otra cosa, pero es fascinante. O sea, de verdad que siento me siento como si estuviera yendo a la universidad de vuelta. Ahí como es súper rico. A mí una vez una consultora muy importante, bueno, que tiene la consultoría probablemente una de las más importantes sobre museos, que es Gail Lord, una persona que yo respeto muchísimo. eh, ella me comentó una vez, dice que, Margot, o sea, si tú estás apenas empezando, dice, la mayoría de las mujeres que yo conozco que son líderes de negocios y crearon sus empresas en sus años 50. Así que, it's only starting, me decía ella. Y es Exacto. verdad, es verdad, es verdad. Y es súper rico, o sea, es como el mejor momento, si quieren empezar algo por primera vez, a los 50 años es la mejor edad para hacerlo. Súper, súper. Como dices tú, tenemos además ciclos de 7 años para reinventarnos, Y ¿no? ahora las canas están de moda, además. Volvieron, definitivamente. Si tú le tuvieras que dar 3 consejos a una persona que estuviera, a la Margot de hace un año, cuando anunciaron la pandemia, ¿qué le dirías? Chill, chill. No, de alguna forma, o sea, simplemente paciencia. Eh,
en un lapso suficientemente largo de tiempo, las cosas se resuelven. Con tal de que tengas tus ideas claras, las cosas caen ahí. Eh, Préstale atención a la gente que tienes alrededor tuyo. Yo he tenido mucha suerte de tener muchas amigas, mucha gente que me quiere mucho y que ha sido enormemente generosa. Eh, Ten contacto con esa gente y ahí es donde vas a encontrar los caminos. O sea, ya digo que mi hermana fue la que me dijo, yo llevaba meses tratando de que qué hago y de repente fue como, eh, así que ese Se network, alinearon los astros. exacto, ese mantén y cuida ese network más, tu círculo más íntimo, todas las respuestas están ahí. Y la confianza de que todo lo que uno necesita saber, uno ya lo sabe, en realidad. Sí, Pero tienes que tener como la paz, la calma mental para darte cuenta que eso está ahí. Pero en realidad, todo lo que nosotros necesitamos saber, básicamente está ahí. claro. Lo demás es O conocimiento si no, técnico que vas o si no, adquiriendo. exacto. Ese conocimiento técnico se aprende. O sea, lo Exacto. aprendes. Lo importante son Pero, esas habilidades que has ido desarrollando. ¿Cuáles dirías sí. tú que son esas tres habilidades para ti que, que han sido tu caballito de batalla en este periodo? Eh, la capacidad de entender el contexto, la capacidad de ver las cosas dentro de un contexto, de observar, de anotar. Yo creo que observar, prestar atención, es como el 98% de todo, ¿no? Eh, pero esa yo creo que es la más importante, Sí, porque esa de visión ahí es estratégica. donde, es lo que te pedí, es lo que te permite como aprender de todo, ¿no? Realmente. Buenísimo. La lección personal más grande de esta pandemia. Paciencia, que es durante o sea, es una cosa que para mí es lo que menos tengo, ha sido súper, súper duro. Eh, un conocido mutuo que tenemos que es Mijail Brandwein. Ah, Yo me claro. acuerdo que yo Ahí. empecé, yo creo que yo siempre digo que yo fui su primera cliente en Aquila Yoga y yo me acuerdo que muchas veces iba y no había nadie más y tenía así como clase sola y entonces un Individual, que es día bueno, la eso es una ajá, oro puro. la clase individual, entonces me dice que ¿por qué tú estás estudiando yoga? Dije, ¿qué es lo que tú quieres lograr? ¿Qué es lo que tú quieres aprender en el yoga? Y yo le decía, dice, paciencia. Y él se me quedó mirando así como 5 minutos sin decir nada. Y yo, y me dice, que tú sabes que eso no se aprende es que en 3 meses, ¿verdad? Ok. Eso fue todo lo que me dijo. Y yo dije, ah, la vida. Pero la paciencia y la otra lección sobre la paciencia que siempre recuerdo y que es muy importante, que viene me lo comentó un amigo de Wayne Shorter, el saxofonista, el jazzista, que es budista también, que es una frase genial de él que dice, patience is great unless patience is all you got. Que es, la paciencia es genial, pero si lo Sí. único que tienes es paciencia, algo está No, mal. exacto, no es suficiente. O sea, está Exacto. bien, pero no debe ser lo único. No puede ser lo único. O Excelente. sea, la paciencia es porque estás dando el espacio a esta otra cosa y Al aprendes a proceso saber que hay, creativo y de evolución. exacto, eso es algo que va a llegar y aprender a saber en qué momento eso va a llegar es una de las cosas. Entonces yo creo que la pandemia, con toda esta cosa de estar, de obligarnos a bajar las revoluciones y todo lo demás, fue un gran experimento en paciencia y también en empatía, ¿no? Sí, En conectarnos, creo que eso fueron como reconectarnos. las grandes lecciones. Bueno, con esos últimos 10 minutos me quedo, pero seguro, porque ahí tenemos un montón de mini lecciones que tomar, de verdad. Además, bueno, saludo por ahí también a Emi y qué gracioso hablando de el network y quienes están, ¿no? Más de Ujú. uno conoce a Mijael, más de uno conoce y nombró a Tisha, la Exacto, esposa, o sea que exacto. estamos como conectados en la misma línea. Sí, exacto. Em,
Bueno, de verdad, muchísimas gracias por este espacio, Margot, y por compartir con todos nosotros lo que ha sido tu vivencia. No sé si quieres agregar algo más para cerrar. Yo quería es agradecerte a ti y agradecerte que estás haciendo este proyecto que varias veces durante la pandemia hablamos y que alguien tiene que hablar, que quede por ahí todas estas reinvenciones que todo el mundo está haciendo durante la pandemia y al final del día la que la lograste hacer fuiste tú, así que te felicito muy bien. Gracias. Y yo creo que no, no sé si a mí, pero que me escuchan, pero creo que me parece súper lindo lo que estás haciendo y ese apoyo de darle un poquito del ánimo a la gente, de atreverse, de reinventarse y la certeza de que no pasa nada, Y la no pasa certeza nada. de que todo sucede precisamente porque nos estamos conectando. Si tú y yo no hubiéramos reconectado y esas Sí, conversaciones tan sabrosas que tuvimos y con esas ideas y esos brainstorming y esas cosas, ni tú estarías donde estás, ni yo estoy, no estaría. O sea, cuando la primera vez que hablábamos, ¿te acuerdas? Pero tú quieres sí. entrevistar, no, yo no, yo no. ¿Te acuerdas? Exacto, no, tu entrevista, yo no. Y Yo ahí no, tu está. entrevista. Exacto, exacto. Así que Entonces bueno, cada una va venciendo como sus limitaciones y sus bloqueos y aquí estamos y bueno, se puede y vamos a seguir. así es, así es. Un millón Así de que, gracias a todos los que nos acompañaron hoy, de verdad, déjennos sus comentarios, vamos a estar pendientes si dejan alguna pregunta, cualquier cosa la vamos a contestar. Y bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles, otra vez en este espacio, ¿con qué te quedas? Con otro maravilloso invitado que ya se enterarán. chao. Gracias, Margot, un abrazo, cuídate Bye mucho. bye. Chao. Bye.